Salude ahí a la persona que tiene a su lado. Desate esa palabra de bendición, mi hermano, mi hermana. ¿Cuántos hemos venido hambrientos y sedientos de la palabra del Señor? Le invito a que se coloque sobre sus pies ahí donde está. Gloria al Señor. Mi hermano Gregorio, por favor, nos recuerda el título de este mensaje. Amén. Esto nos conviene a todos. Dígale, esto te conviene, que tiene su lado. Yo los invito para que vayamos a la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, al capítulo 5, y vamos a estar leyendo del verso 12 en adelante. Vamos a estar trabajando en la traducción lenguaje actual, para que usted esté muy atento. Usted que tiene su celular, que tiene diferentes traducciones ahí. Amén. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 12. Dice la palabra: hermanos, les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. Amén, gloria al Señor. Y creo que en el caminar con el Señor, cada uno de nosotros tenemos líderes o somos líderes. Y aquí hay algo importante que Pablo le está enseñando a la iglesia en Tesalónica. Parece que en Tesalónica poco existía la sujeción de aquellos hombres y mujeres del cuerpo de Cristo hacia los líderes. Por eso Pablo les está dando un consejo, y ese consejo es para usted y es para mí. Hermanos, le rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. También hay que tener algo en cuenta, porque, vuelvo y repito, o tenemos líderes o somos líderes. Y cuando tenemos líderes, la Biblia está diciendo que debemos, usted y yo, respetarlos. Debemos respetarlos. Pero nosotros, como líderes, creo que también es menester poder respetar la grey del Señor. Como líderes creo que debemos darle un buen trato a las ovejas también, porque tampoco fuimos llamados nosotros a maltratar el pueblo de Dios. Pero ¿cuántos como líderes también han sido maltratados por la grey? ¿Cuántos también no han recibido ese respeto que merecemos de parte de la grey de Dios? Algo le puedo asegurar, porque eso va muy enlazado con lo que tiene que ver con la sujeción, con el respeto. Y creo que eso se va aprendiendo a medida que vamos avanzando en el Señor. A medida que tú y yo tenemos una relación bien estrecha con la palabra, entendemos que debemos respetar las autoridades delegadas por Dios, que tú y yo, siendo líderes, también, vuelvo y repito, porque eso lo veremos en estos días, también tendremos que respetar la grey. Dígale al que tiene a su lado, que no te maltraten, pero que tampoco maltrates a otros. Que tampoco maltrates a otros. Porque estamos viendo algo, y es que hay que respetar a los líderes. Y por encima de todo debe haber respeto. Pero creo que a un líder que dé un mal testimonio, tú y yo no tendríamos por qué sujetarnos, ¿cierto que no? Alguien que nos esté dando un mal testimonio, pues que no vamos a sujetar tú y yo. Entonces esto es algo muy tremendo. Pero me imagino que Pablo estaba preocupado porque algo sucedía. Me imagino que los líderes hablaban y nadie hacía caso. No respetaban al líder, y más que respetar al líder, tampoco se están sujetando a nuestro Dios. ¿Cuántos creen? Sinceramente, levanten la mano que esto es fácil de entenderlo
y de hacerlo. Y usted diga, esto es fácil, la sujeción es fácil. Se vuelve fácil, vuelvo y repito, cuando tú y yo, y creo que esa es una manera de respetar a los líderes. Cuando hablo de líderes, hablo de pastores, hablo de personas encargadas de ministerios. Dios quiere eso, que dentro de la iglesia haya mucho respeto, pero vuelvo y repito, de parte y parte. De parte y parte. Debe haber mucho respeto. Parece que en Tesalónica no estaba existiendo eso, no había respeto hacia el liderazgo. Dice, hermano, vea, muchas veces nosotros podemos llegar a irnos en contra de un líder. Esa persona fue colocada por Dios. Fue colocada por Dios. Repito, si te está maltratando es otra cosa. Pero muchas veces sucede que el cristiano como tal no le gusta sujetarse. Hemos visto personas desertar de ministerios. Estoy hablando a través de mi vida ministerial. Los hemos visto desertar de congregaciones. ¿Sabe por qué? Porque no son capaces de respetar a sus líderes. Porque no son capaces de sujetarse. Y en ese caminar a cada uno de nosotros nos llamaron, escuche bien, a servir al Señor. Queramos o no queramos, vamos a tener líderes. Queramos o no queramos, vamos a tener líderes. Yo le hago una pregunta. ¿Será que todos los seres humanos somos iguales? No somos iguales, ninguno de nosotros. Yo le hago una pregunta. ¿David era igual a Saúl? ¿Cómo era Saúl? Orgulloso. Era esa clase de líder que podíamos decir nosotros maltrataba al pueblo. David era diferente. Usted se ha encontrado por ahí con algún Saúl dentro de ese caminar y usted dice, uy, este sí no paga respetarlo por la manera como se maneja. Pero también existe la oveja que se quiere pasar al líder por la galleta. También es que eso es muy tremendo. Entonces está diciendo, respetemos sus decisiones, respetemos cada que un líder a usted y a mí nos manda a hacer algo de buena manera, ¿cierto? Entonces algo estaría sucediendo dentro de la iglesia en Tesalónica. Dígale al que tiene a su lado, esto nos conviene a todos. Sí, porque usted o se va a tener que sujetar o hay gente que se va a sujetar a usted también. Entonces aquí es para todos. Dice la Biblia en el verso 13, por eso trátenlos con respeto y amor por todo lo que hacen. O sea, Pablo no está hablando de unos líderes malos. Pablo está hablando de líderes que están haciendo las cosas bien, pero le dice a la iglesia, respétenlos, respétenlos. Trátenlos con amor por aquello que hacen ellos. Pero muy tremendo, porque esto de hablar de líderes y aquellos que se tienen que sujetar trae muchas cosas. Por eso termina diciendo el versículo, y vivan en paz los unos con los otros. ¿Cuántos creen que por falta de sujeción muchas veces se dañan las relaciones? ¿Cuántos creen que dentro de la iglesia del Señor se han llegado a dañar relaciones porque hay otro que no se sujeta? Porque hay otro que quizás no quiere hacer lo que le están mandando a hacer y prefiere incluso irse en contra del líder o del pastor, de la persona que está a cargo de él. ¿Qué creen ustedes? ¿Han llegado a ver eso algún día? Que el malo resulta siendo el líder, aún siendo bueno, porque aquí estamos viendo que Pablo está dando a entender que los líderes no eran malos, sino que la iglesia no sé qué, no se sujetaba. La iglesia no se sujetaba. Y entonces, ¿qué propició eso? Que no hubiese paz los unos con los otros. ¿Ustedes creen que al hoy, no estoy hablando de camino a la libertad, hay sujeción? ¿Qué creen ustedes? Yo tengo la posibilidad de hablar con muchos pastores, pero así como no hay sujeción, también hay gente que se sujeta. También hay gente que vive por el Espíritu, pero hay otros que quizás terminaron el año y nunca se sujetaron. Jamás, nunca se sujetaron. Hicieron las cosas a su manera. Estoy hablando de la iglesia del Señor en general. ¿Cuántos creen que estas son épocas de balances? Miren, es tan triste y tan lamentable que sabe porque hay gente que no le
le sirve al Señor. ¿Sabe por qué? Porque no son capaces de respetar a su autoridad, a su líder. Por eso prefieren seguir sentados en una silla escuchando solamente, porque no se sujetan a la autoridad. Entonces ese era un problema gravísimo en Tesalónica. Pablo lo detecta. Y ¿cuántos saben que el afán de Pablo era, porque Pablo fue de los que más habló de que nos amáramos los unos a los otros? Pregúntele al que tiene a su lado. Eso ha traído problemas a la iglesia del Señor. Pero respóndale. La falta de sujeción, la falta de respeto. Vuelvo y repito, también hay líderes que no respetan. Porque hay líderes que se refieren a otras personas de muy mala manera, o se acercan a ellos de muy mala manera. Pero ¿cómo no nos vamos a sujetar a alguien que está siendo dirigido por el Espíritu, que me respeta como oveja que soy? Entonces, créanlo, que eso también vamos a recibir nosotros. Porque de una u otra manera somos humanos, y de la manera como nosotros nos comportemos, quizás mucha gente se va a comportar con nosotros. Hoy hay gente que no quiere estar en las congregaciones. ¿Sabe por qué? Porque hay líderes que abusan de un cargo. Hay líderes que abusan de un cargo. ¿Usted qué cree? ¿Usted ha llegado a ver eso? Que hay gente que abusa de un cargo. Porque tienen un cargo, quieren abusar o se sienten muy superiores a otros. También es el caso. Pero hay otros que no se sujetan, que viven de cualquier manera y quieren también pasar por encima del líder, ¿cierto? Entonces tiene que haber como un equilibrio dentro de la grey de Dios, respetarnos, vivir en paz los unos con los otros. ¿Cómo quiere vivir usted en el 2025? ¿Usted que es líder? Sí. ¿O usted que tiene líder? ¿Cómo quiere vivir usted? ¿O va a seguir murmurando, hablando de su líder, o tantas cosas que suceden? Creo que Dios quiere llevar a la iglesia a vivir en paz. Y que cuando algo no nos parezca, pues nos dirigimos a esa persona, a ese líder que está a cargo mío, y también le podemos decir: mire, usted no está haciendo las cosas bien. Mire, usted es mi autoridad, pero usted se está sobrepasando conmigo. ¿Qué cree usted? ¿Lo podríamos hacer, sí o no? Y entonces tendríamos un cuerpo de Cristo totalmente unido, como lo quiere ver nuestro Dios, dirigido por el Santo Espíritu, y así no habría tanta rencilla dentro del cuerpo de Cristo. Escuche bien, porque muchas veces usted puede llegar a pensar que el líder es muy malo. Pero vuelvo y repito, el líder te puede reprender, pero de la mejor manera. Ojo, de la manera como el líder se expresa hacia usted o se expresa hacia mí. Si a mí llegase el pastor Gilderman y llega con una mala actitud a darme una orden, pues déjeme decirle que también lo miro a los ojos y le digo: así no es tampoco. Si llegara el profeta Delvis Zambrano, que son cobertura de nosotros como ministerios, y se refiere a mí en una mala actitud, también le digo: un momento, ¿cierto? Porque también como tenemos deberes, tenemos derechos también. Entonces escuche lo que dice el verso 14. Verso 14. También les recomendamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren hacer nada. Déjelo ahí. También les recomendamos que reprendan a los que no quieren hacer nada. ¿Qué creen ustedes? Que dentro de la iglesia del Señor hay gente que verdaderamente no quiere hacer nada, ¿sí o no? ¿Qué creen ustedes? A ver, los hemos visto en ese caminar. No falta el pernicioso, el de las disculpas, el de las justificaciones. En otras palabras, la Biblia lo está diciendo: el que no quiere hacer nada. Pero Pablo está dando una recomendación. También le recomendamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren hacer nada. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio. Andrés Vega, usted es el que no quiere hacer nada. Estoy poniendo un ejemplo.
Su líder es el hermano Jorge Yepes. Él no quiere hacer nada, ha vagado todo el año. ¿Cómo se va a dirigir usted a él? Hermano Andrés, he visto varios días que tienes excusas, vienes con ciertas palabras no adecuadas, como queriendo sacarte, o mejor, saliendo del servicio. Quisiera saber qué te está pasando. Sí, esa es la excusa. Entonces, Sirvo por otros. entonces hay algo que está en mi corazón, pues que flaco no le puedo caer. Hay algo que hay en mi corazón, y es que te voy a animar a que retomes el servicio en el Señor, pero también te voy a llamar la atención, y no es la forma adecuada de cómo debes dirigirte a tu líder, no es la forma en cómo tú debes expresar esos sentimientos. Hay una forma adecuada de hacerlo, y es hablar directamente con el afectado, si te está afectando a ti. Y te recomiendo, mi hermano, que entres más a la presencia del Señor, que Él te va a guiar, Él te va a dar la orden de cómo debes caminar con el Señor. ¿Amén? Gloria al Señor. Muchas gracias, mi hermano Jorge. Quédese ahí, Guille, que usted es el modelo. Usted se imagina si yo llego donde Andrés, que no ha hecho nada, y llega que necesitamos hablar. Y resulta y sucede que ahí están todos ustedes, ¿cierto? Todos ustedes. Y usted es muy vago, hermano. Definitivamente usted es el más vago de acá, hermano. Por donde lo miro, usted es el más vago, el que no hace nada, hermano. Usted no quiere no figurar. ¿Cómo me puede sentir usted? Pero entonces si yo llego y llamo a Guille, y llego y sentate ahí, necesito hablar con vos. Y si yo empiezo a hacer sentir a Guille como una persona importante en el reino, porque así debemos ser usted y yo, que vamos a tener el privilegio, porque creo que todos tendremos el privilegio de tener gente a cargo. Si yo llego y primero lo escucho, le pregunto a él qué es lo que le sucede verdaderamente. Entonces ya Guille me contesta, no es que Vanessa me pega todos los días, no me pega. Ya usted empieza a contarme todo lo que le está sucediendo. Y ya yo empiezo, y es tremendo lo que él acaba de decir, pueden ser hasta excusas, llegar a ser excusas. Pero yo llego a motivarlo como un buen líder que soy. O sea, lo estoy reprendiendo, pero de una muy buena manera. Mi hermano Andrés, le recomiendo, mi hermano, que vuelva por las sendas antiguas, que vuelva a ser igual o mejor del hombre que conocíamos. Usted es importante en el reino, es importante para esta congregación. ¿Cómo me puede sentir usted ahí? Mucho mejor, ¿cierto? La Biblia está diciendo que reprendamos al que no quiere hacer nada. Pero, hermano, ya que lo cojan a uno como a la berraca, tampoco, ¿cierto? Es muy complicado, es muy difícil. ¿Cuántos han experimentado? Ahorita le dije, tiene 2 minutos para que se vista. Se vistió en 1. Yo creo que cuando estaba abriendo la puerta iba sin ropa, porque ese hombre volvió rapidito. No pregunten si se bañó. Pero, mis hermanos, es eso. Yo un día le escuché al hermano Gabino Velardia decir: a usted pueden decir higüe, pero depende cómo te lo digan. Y se habla de que a aquellos que no quieren hacer absolutamente nada, nosotros los reprendamos. Pero creo que todo lo que usted y yo hagamos para el reino, debemos hacerlo en amor. Usted que tiene ministerios, cuando le toque reprender a alguien, use los mejores términos. No se experimente en hacerle ver a esa persona todos sus defectos. Trate incluso de resaltar más las grandes virtudes que tiene esa persona. Eso va para todos aquellos que van a ser pastores, que
son o van a ser líderes, mis hermanos, porque, créanlo, que a uno que quizás esté cometiendo ese error de no estar haciendo nada por X o Y razón, lo acaban de matar. Lo acaban, créanlo, lo acaban de matar a uno. Dígale al que tiene a su lado: cuando me toque reprenderte, te voy a reprender en amor. Sigue diciendo la escritura: animen a los que son tímidos. Tímidos. Levanten la mano los que sufren timidez. Que usted dice: yo soy tímido. Pasen acá los que son tímidos, por favor. Ese culto es muy participativo. Que usted diga: yo soy tímido. Fueron malos que levantaron la mano. Pasen acá, por favor. Vean que les vamos a hacer un favor a todos los que son tímidos. Bueno, Ángela no, yo diciendo que es muy tímida. Es la timidez y venga para acá. Venga, pues Luis. No, viene por la bendición, por Paula. Bueno, escuche bien. Entonces, la Biblia está diciendo que animemos a los que son tímidos. Van a pasar de a uno. Mi hermana Alejandra, ¿cómo animaría usted? Pase acá al frente. Al hermanito Luis Miguel, que él es muy tímido. ¿Cuál sería el consejo que usted le daría a Luis Miguel? Todo una timidez. Salir de la silla como Ángela. O sea, Luis Miguel es una persona muy tímida. Usted le va a dar un consejo. Mi hermanito, vean, yo le voy a dar un consejo. Todos somos muy valiosos en Cristo. Uno tiene que tener seguridad en uno mismo. Cuando uno aprende a quererse en uno mismo, entonces uno aprende a tener seguridad, va botando la timidez para muchas cosas. Cuando a usted le toque hablarle a las personas, cuando a usted le toque salir enfrente, usted siempre va a estar confiado de que Dios va a estar con usted, lo va a respaldar y todo ese temor se va a ir de su vida. Amén. Amén. Muy bien, gloria al Señor. Mi hermano César, ¿qué consejo le daría usted a Ángela? Que no vuelva Es capaz. que no vuelva a la congregación. Bueno, en primer lugar, yo le preguntaría o le pregunto ¿por qué la timidez? Pues de qué le da pena. ¿Qué le da pena venir o qué le da pena salir adelante? Porque eso nos puede perjudicar en un transcurrir del tiempo para llegar a ser líderes. Entonces, ¿qué es lo que le está dando pena? Yo le pregunto, ¿qué es lo que le está dando pena a Ángela cuando le preguntamos o cuando le decimos pase al frente? ¿Qué es lo que le da pena? Pero ¿qué recomendación le daría a usted para que dejara esa timidez? Yo espero que me diga ella qué es lo que le da pena y yo le doy la recomendación. No, generalice, ya es penosa, le da. Bueno, es penosa. Vea, mi hermana, Muy tímida. en mis tiempos yo también mantenía mucha timidez. Me sudaban las manos, temblaba, pero en Cristo hay mucha seguridad. Y cuando usted tiene esa seguridad que Cristo está en ese momento apoyándote, que en ese momento está Cristo, el poder del Santo Espíritu, dándole todo, porque no somos nosotros los que hablamos, no somos nosotros los que explicamos, sino es el poder del Espíritu Santo, usted va a tener seguridad. Experiméntelo cada que le vaya a entrar ese miedo, cada que le vaya a entrar esa timidez, empiece a orarle al Señor y verá que va a encontrar la respuesta del Espíritu Santo para que deje la timidez. Cada que vaya a tener esa timidez, empiece a experimentar el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Mire, yo le diría a todos los que son tímidos, yo creo que fui de las personas más tímidas,
Yo recuerdo que cuando yo estudiaba, yo prefería no salir al tablero y que me pusieran un 0 por la timidez. Aquí hay algo muy especial y muy poderoso, y es dejarle esa parte al Espíritu Santo. Dejarlo a Él que obre en nosotros. Incluso cuando nosotros predicamos, nosotros decimos algo mal dicho, nosotros decimos que iré a predicar. Y Mateo 10:20 declara algo, que no somos nosotros los que hablamos, sino que el Espíritu de nuestro Padre que está en vosotros. Entonces esa es la recomendación, mis hermanos. Mucha relación con el Espíritu Santo, porque Él es el que empieza a llevarse todos esos temores en nosotros. Porque muchas veces más que timidez es un temor, es un temor. Incluso ¿cuántos de ustedes la pensarán para pasar aquí adelante? ¿Cuántos de ustedes la piensan? Hay unos que se mueren por estar aquí parados, y otros, en el caso de ustedes, quizás sienten esa timidez. Pero yo les animo a que entren en esa relación bien estrecha con el Espíritu Santo, y ustedes van a entender su posición en Cristo y no les va a dar temor de nada. No, o sea, ustedes no van a sentir lo que quizás hasta el día de hoy han sentido. Amén. Pastor, perdón, yo interrumpo. Y otra cosa muy importante es creérselo. Porque es que a veces eso es lo que nos da timidez, no nos creemos, ¿cierto? Si el Señor nos está poniendo donde nos está poniendo, tenemos que creernos que si Él quiere que nosotros estemos aquí parados en el púlpito, es porque Él nos está trayendo a ese lugar y porque Él sabe de las capacidades de nosotros. Amén. Muchas gracias, mis hermanitos. Demos un aplauso al Señor por estos modelos. Modelos 70, modelos 50. Es algo muy lindo, porque Pablo lo que le está dando es puros consejos a la iglesia. Y Pablo dice que apoyen a los que todavía dudan del Señor. Apoyen a los que todavía dudan del Señor. ¿Cuántos creen que hay algunos que tienen la fe más alta que otros? Pero a esas personas usted y yo no podemos entrar a juzgarles, sino que el apóstol Pablo está dando el consejo como si a esas personas hubiese que impregnarles fe, ayudarles en esa parte. Usted no ha visto dentro de la iglesia del Señor o dentro de la congregación que usted habla con hermanos, que si usted se deja contagiar de ellos, usted resulta como un incrédulo más. Pero esos hermanitos usted tiene que empezar a trabajarle, y usted, guiado por el Espíritu Santo, acerca de la fe. También dice, y tenga paciencia con todos. Y tenga paciencia con todos. Hay ovejitas que llegan al reino e inmediatamente se disparan con el Señor y empiezan a dar fruto y a dar fruto, pero con otras usted y yo tendremos que tener mucha paciencia. Hay ovejitas con las que hay que tener más paciencia, que cuando se afiancen, esos se vuelven tremendos en el Señor. Usted dice, ¿cuándo se volvió así? ¿Cuándo lo está usando Dios de esa manera? Por eso usted, como líder o como pastor, usted debe tenerle mucha paciencia a las personas. Demasiada paciencia a las personas. ¿Sabe qué mata a muchas congregaciones? Que no tienen esa paciencia. Conozco líderes y pastores que la primera decisión, cuando una ovejita quizás no está dando el resultado que uno como líder espera, ¿sabe cuál es? Móchele la cabeza, deséchelo. Y está hablando la palabra. Fue el consejo que nos dejó el apóstol Pablo. Tenga paciencia. ¿Sabe por qué muchos ministerios dentro de la iglesia del Señor hoy no están? Porque hubo un líder, hubo alguien que no tuvo paciencia. Que no tuvo paciencia con esa persona. O sea, dentro del reino también nos vamos a encontrar con hermanos que descartan a todo el mundo. Descartan a todo el mundo. Y personas como esas no podrán llevar un liderazgo a cargo. ¿Sabe por qué? Porque terminan con las sillas. Con las sillas solas se van a quedar. Porque no le tienen paciencia a nadie. Descartan a todo el mundo, descalifican a todo el mundo. Y Pablo está dando el consejo, téngale paciencia a esos hermanos.
Dígale al que tiene a su lado, tengamos paciencia, hermano. Tengamos paciencia. Y si usted ha notado algo, Pablo le está hablando a la iglesia de puros dones del Espíritu Santo. Si usted lo nota, Pablo le está hablando a la iglesia de puros dones del Espíritu Santo. Dentro de la iglesia del Señor existen los que les gusta aprender, no aprender sino aprender, pero también dentro de la iglesia del Señor existen los pacificadores, los conciliadores. Hay gente que es especialista incluso en destruir su propia congregación, o la grey de Dios como tal. Entonces, mire lo que dice el consejo que Pablo da en el 15. No permitan que nadie devuelva un mal con otro mal. Si usted y yo podemos evitar esa parte de que entre hermanos se dañe una relación porque personalmente he visto casos a través de toda esta vida ministerial de que un líder o un hermano se porta mal con el otro y el otro le paga de la misma manera o peor. Pero usted y yo, que somos guiados por el Espíritu, a como dé lugar, usted y yo no podemos permitir que entre hermanos se pague mal por mal. Dígale, usted es pacificador. Dígale al que tiene a su lado, usted es mediador de paz. Dentro del reino debemos ser mediadores de paz. Usted no sabe, ni le ha tocado, ya le ha tocado, no sé, cómo es de incómodo cuando dos hermanos se encuentran en guerra. Eso sí es tremendo. Y cuando el uno empieza a hablar mal del uno y el otro mal del otro, y prácticamente le están diciendo a uno, yo le voy a hacer la misma que él me hizo a mí o que ella me hizo. Ahí donde tiene que entrar el hombre o la mujer guiado por el Espíritu Santo para no permitir eso. Eso si lo vemos afuera, vaya y venga. En la gente natural, en la gente que no tiene al Espíritu Santo, todavía más triste cuando usted va y comenta eso en su casa, donde están todos los naturales, se vuelve una mazamorra por completo. De esos días vi una frase, incluso la coloqué en un estado: si usted habla mal de su propia iglesia, de sus hermanos, ¿usted cómo va a querer que su familia vaya a alguna iglesia? No pretenda eso. Nosotros tenemos que ser pacificadores, y dentro de eso que usted y yo hacemos para el reino o a favor del reino, ser muy, pero muy prudentes. Diga conmigo, yo me quiero convertir en un mediador de paz. Repita conmigo, esto nos conviene a todos. Según lo que hoy hemos aprendido, ¿ustedes qué dicen? La iglesia del Señor a veces se desordena por no seguir estos consejos, por no seguir estas pautas. Al contrario, deben esforzarse por hacer el bien entre ustedes mismos y con todos los demás. Que nosotros seamos ejemplo de pacificación, de reconciliación. Así como se siente de maluco cuando usted está en medio de ese conflicto, de ese problema entre hermanos, también se siente satisfacción cuando el Espíritu Santo obra, los hermanitos hacen las paces. Yo sé que de pronto usted no está peleado aquí con nadie, pero salga de su puesto y va y le da un abracito a sus hermanos. Dígale, te bendigo en el nombre de Jesús y espero no tener problemas contigo. Bien pueda, pues salga de ahí, no abrace al mismo de siempre, ya Luis Miguel miró a Paola. Vaya, hermano. Dios quiere el bien dentro de su iglesia. Dios quiere el bien entre nosotros como hermanos. Dios no quiere que nosotros nos tratemos como se trata el mundo, mis hermanitos. No, Dios quiere que nosotros nos tratemos
de muy buena manera. Y asimismo con todos los demás, aún con la gente que no hace parte de la grey de Dios. ¿Qué creen ustedes? Si nosotros cumpliéramos con todo esto, ¿cómo sería la iglesia del Señor? ¿Cómo sería la iglesia del Señor? Una maravilla. La iglesia que Dios quiere, ¿cierto? A veces se nos olvidan a usted y a mí todos estos consejos tan hermosos que hay en la palabra del Señor. Esos son consejos muy, pero muy hermosos. Claro, ese respeto entre nosotros como hermanitos. Y entonces el apóstol Pablo dice, estén siempre contentos. ¿Qué creen ustedes? Les voy a hacer una preguntita nomás. Si nosotros no cumpliésemos con todos esos consejos que Pablo nos dejó en esta carta, usted y yo viviríamos, muy contentos o aburridos. ¿Cómo viviríamos nosotros? Cuando la iglesia no cumple con esto que Él nos trae de manera de consejo, ¿cómo vive la iglesia? Es un sosiego, la iglesia no vive contenta, la iglesia no vive feliz, la iglesia no disfruta de lo que verdaderamente Dios le tiene que hubo. Espíritu Santo, dame el control que necesito. Pero, mis hermanos, es eso, Él quiere una iglesia totalmente diferente. Las que están afuera perdieron lo que me tocaron a mí, por no entrar. Bendito el nombre del Señor. Ahí me hubieran gozado también. Estén siempre contentos. Dígale al que tiene a su lado, yo te quiero ver siempre contento. Yo te quiero ver siempre feliz. Dígale, siga siempre el consejo de Dios. Sigamos el consejo de la palabra. Y entonces pareciera que Pablo está dando una solución para tú y yo vivir contento. Pablo dice, oren en todo momento. Oren en todo momento. Si usted quiere vivir feliz en la tierra, lleno del gozo del Señor, independiente de los problemas o dificultades que usted y yo tengamos, seamos hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres, la oración nos fortalece, la oración nos hace diferentes a usted y a mí. La oración nos permite, mis hermanos, que usted y yo vamos en contra de todas estas cosas que estamos aprendiendo hoy. Entonces, pégale el codacito y dígale pasitico, esto es orando. Esto es orando. Orando nos irá bien a todos. Orando nos irá bien a todos. Siento algo raro, como si esa mano me hubiera quedado aquí pegada. Ayúdame, Espíritu Santo. Voy a orar en todo momento. Oremos en todo momento. Pero hay algo que quizás se ha perdido dentro de la iglesia del Señor. La Biblia dice en el verso 18, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Eso es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Yo no sé qué circunstancia está viviendo usted. Usted no sabe qué circunstancia estoy viviendo yo. Lo que sí está remarcando la palabra del Señor es que tú y yo debemos darle gracias a Él en todo momento. En cualquier circunstancia, por difícil que sea lo que estemos viviendo, hoy es tiempo o es el momento de que tú y yo le demos gracias a Él por todo. Gracias a Él por todo. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? Hoy puede estar, escuche bien, hoy puedes estar pasando quizás el momento más difícil de tu vida. Pero el consejo que nos da la palabra es dar gracias. Y yo he tenido la oportunidad de leer algo de la palabra. ¿Y sabe qué me muestra la palabra? Que todos los que dieron gracias
en medio de circunstancias adversas, volvió. Todos vieron la gloria del Señor. Todos vieron el cielo abierto. ¿Qué cree usted? La circunstancia de Ana era adversa. Era muy, pero muy adversa. Dios gracias. Lo que vivieron Pablo y Silas encarcelados en Filipo, estaban viviendo un momento muy bueno. Era difícil y complicado. ¿Qué hicieron? Dar gracias a Dios. En esos dos pasajes encontramos algo maravilloso, y es, en uno vemos el cumplimiento de un milagro, de algo que Dios había prometido. Y en el otro vemos cómo las puertas se abren a favor de los que aún en circunstancias adversas le adoramos a Él. Otro codacito, dígale, es necesario que adores a Dios. Hay alguien que tú y yo no lo podemos hacer a un lado. Y fue el consejo, fue lo más específico que habló Pablo dentro de este pasaje. No alejen de ustedes al Espíritu Santo. Ahí sí estamos, como dijo mi hermano Andrés un día, tuki tuki lulú, dijo Guille. Nosotros sin el Espíritu Santo estamos muertos. Estamos completamente muertos. El consejo del apóstol Pablo, y consejo que hoy tenemos que tomar cada uno de nosotros, es no alejarnos del Espíritu Santo. No alejarnos de Él. ¿Qué puede propiciar que se aleje el Espíritu Santo? La desobediencia al pecado. Pregúntele a Saúl, su desobediencia hizo que el Espíritu Santo se fuera de su vida. Entonces, ¿y sabe por qué? Primero, porque el Espíritu Santo nos guiará. Pero quiero que levante su mano derecha y donde está, porque quiero profetizar algo. Y es que tú y yo, mientras estamos en la tierra, somos la boca de Dios. Tú y yo somos la boca de Dios en la tierra. Por eso debemos vivir arraigados al Santo Espíritu de Dios. Y clamo en esta hora para que ninguno de nosotros se aleje del Espíritu Santo. Profetizo en el nombre de Jesús que a través del Espíritu Santo veremos la gloria en cada una de nuestras vidas. Veremos la bendición en cada uno de nosotros. A través del Espíritu Santo predicaremos la palabra del reino, la palabra que cambia, que transforma. A través del Espíritu Santo hay dominio propio para cada uno de nosotros. A través del Espíritu Santo hay gozo en la vida tuya y en la mía. Por eso profetizo en el nombre de Jesús que si alguno vino triste, hoy se va lleno del gozo del Señor. Declara en el nombre de Jesús que a través del Espíritu Santo se va toda timidez en la vida de cada uno de nosotros. Que a través del Espíritu Santo, escucha bien, iglesia, nadie sentirá pereza para servirle al Señor. Declara en el nombre de Jesús que a través del Espíritu Santo se aviva el fuego en cada uno de nosotros. Alábelo, exáltelo a Él. Y quiero decirle algo a algunas personas que no lo han puesto en práctica, y Dios se los ha dicho. Dios ha puesto palabra en la boca de varios de los que hay acá, no voy a decir que en todos. ¿Sabe para qué? Para profetizar en su nombre. A muchos de los que hay acá Dios un día les dijo: te pongo como profeta. Hablarás a hombres, a mujeres, hablarás a las naciones. En muchas ocasiones te has quedado atragantado, atragantada, porque lo que Dios ha puesto en tu corazón no lo ha dicho para edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces dice la palabra
Y si Él les da la capacidad de profetizar, no la desprecien. ¿Cuántos de ustedes han despreciado el don profético? No es de adivinación como vemos hoy en día, que gente inspirada por doctrinas de demonios viven profetizándole a otros. Está diciendo la palabra y está hablando que el Espíritu Santo de Dios dio la capacidad a muchos de profetizar. No lo desprecien. No lo desprecien. Y aquí hay gente que tiene el don profético y lo ha guardado para sí. Y eso es para edificación del cuerpo de Cristo. Ustedes se imaginan que hubiese sucedido si el profeta Natán, lleno del Espíritu Santo, se queda callado y ve enfrente el pecado que había en David y no dice nada. ¿Qué hubiese sucedido con la vida de David? ¿Qué hubiese pasado? David necesitaba, en medio de su pecado, alguien que viniera inspirado por el Espíritu y soltara sobre él la palabra. Por eso no puede darte rabia cuando alguien dirigido por el Espíritu te profetiza o te dice que debes despertar, te dice que te debes levantar. No puedes pensar que es para otro. Puede ser el mismo Dios hablando a tu vida a través de alguien. Y hoy sí que quiero decirle a la iglesia, porque hoy abunda el pecado dentro de la iglesia del Señor. Abundan los pecados sexuales dentro de la iglesia del Señor. Hoy, por el Espíritu, con temor y temblor, te digo, no juegues más con el pecado. ¿Sabes por qué? Porque si sigues jugando con el pecado que a escondidas haces pensando que otros no se dan cuenta, terminarás muy mal. Yo hoy te lo advierto de parte del Espíritu Santo. Es hora, y en el amor de Dios te lo digo. Levántate porque eres importante en el reino, porque eres importante para el Señor, porque eres importante para esa congregación. Y cuando tú tengas que hacerlo con otros, no te quedes con eso aquí atragantado. No desprecies la profecía que el Señor ha puesto en tu boca. ¿Sabe qué le pasa a muchos de hoy? Ven a su hermano en pecado, lo ven vuelto nada, acolitan su pecado. Creo que el hermano que verdaderamente nos ama a usted y a mí es el que se acerca en amor y nos dice: estás cometiendo ese pecado, no lo cometas más. Por amor a ti mismo, por amor al Señor, por amor a la obra. Creo que si estuviese equivocado, agradecería que un hermano venga y me diga: levántese, Arturo, no juegue más con eso, no juegue más con lo otro. ¿Cuántos agradecemos cuando nos hacen caer en cuenta que estamos haciendo mal las cosas? No juegue más, hermano. No juguemos con el pecado. El diablo no juega a ser diablo. No, mi hermano. Cristo vendrá pronto. ¿Usted se imagina que alguien se vaya al infierno porque usted no quiso soltarle lo que venía del cielo? Porque usted pudo haberle dicho: no hagas más esto, no cometas más esto. La persona siguió lo mismo, llegó Cristo, se fue al infierno. Ay, mi hermano, que no nos atragantemos con lo que viene del cielo. Pero vuelvo y repito, como empezaba el mensaje: no maltrates a nadie. En amor nos podemos dirigir a otro, soltarles lo que viene del cielo. Pero cuando veas a ese que tanto amas, a esa que tanto amas, suéltale lo profético. ¿Sabe qué es lo profético? La santa palabra del Señor. La santa palabra del Señor. ¿Usted se imagina nosotros decir: no, aquí no podemos hablar del pecado porque vamos a maltratar a mucha gente?
tanto nosotros como los que no conocen a Jesús necesitan escuchar lo profético. Y lo profético es su palabra. Y la profecía habla de Génesis, Apocalipsis, habla de obediencia. Dígale al que tiene a su lado, no se vaya a atragantar con esa palabra. Empieza a soltarla. Empieza a soltarla. Eso sí, si usted está viviendo peor que el otro, no me ponga a hablar lo que no ha escuchado de parte de Dios. No me ponga a hablar lo que no ha escuchado de parte de Dios, porque también podemos resultar en problemas muy graves. Pónganlo todo a prueba, pero quédese nada más con lo bueno. Les voy a hacer una pregunta. ¿Usted ha visto cosas feas dentro del reino? Usted llegó al Señor. Claro que hay unos que son especialistas en ver todo lo feo. Ellos levitan. Quizás vos también has cometido cositas que no le han gustado a otros. Pero Pablo da un consejo. Pablo da un buen consejo. Quédese con lo bueno. Ponga todo a prueba, pero quédese nada más con lo bueno. ¿Qué creen ustedes? ¿La iglesia del Señor es más especialista en quedarse con lo malo o con lo bueno? Con lo malo. ¿Con lo malo o con lo bueno? Usted puede ver un hermano en Cristo y ese hermano haciendo las cosas bien, de todo. Se descachó el hermano en algo. La iglesia, ¿qué le va a mirar? ¿Todo lo bueno que hizo o el descache que tuvo? Pero la Biblia está diciendo lo contrario. Que nos quedemos con ¿qué? Con lo bueno. Dedíquese a mirar las cosas buenas de otros, lo bueno que otros hablan. Si el predicador está diciendo algo que no está en la palabra, deséchelo. Y lo que esté hablando conforme a la palabra que es bueno, guárdelo. Claro, dependiendo de la exhortación. Si es, como dijimos ahorita, a los matracazos, deseche eso. Pero si lo están exhortando en amor, guárdelo en su corazón, mi hermano. ¿Cuánto nos vamos a dedicar a guardar lo bueno? Usted en su corazón no puede guardar papas podridas. No puede guardar papas podridas. Él terminó diciendo: y rechacen todo lo malo. Porque creen ustedes que el ser humano como tal y muchos cristianos se van volviendo una olla a presión, que si se descuidan pronto se va a estallar. ¿Sabe por qué? Porque en su corazón guardan más lo malo que lo bueno. ¿Sabe qué le sucedió a David? Tomó una muy buena decisión un día. Dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el corazón de David había cosas muy malas, pero un día tomó la decisión de decir: voy a empezar a guardar la palabra. Voy a empezar a guardar la palabra. Levante la mano sinceramente. ¿Cuántos anhelan servirle al Señor? Usted diga: ese es mi anhelo, servirle a Dios. Si usted al hoy no anhela eso, usted tiene un problema. Y es que no ha entendido el propósito de Dios con su vida. Porque dentro del propósito de Dios, mis hermanitos, hay algo tan lindo. Y el privilegio más grande que puede existir para cualquier ser humano: servirle a Cristo. Servirle a Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Y entonces termina diciendo que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio. ¿Cuántos hoy pueden decir, ya terminando el año, a 15 días que estamos, 14 días, este año me dediqué por completo a servirle a Dios? Y que cuántos podamos decir: por ese lado estoy tranquilo, porque le serví a mi Señor, porque le serví a aquel que me llamó, a aquel que me limpió. Y lo más lindo de todo, no le serví de cualquier manera. ¿Cuántos hoy, no me contesten, cuántos hoy podemos decir:
Señor, gracias porque te serví con calidad, te di en primer lugar. Estoy tranquilo porque mi vida la he puesto a tu servicio. Pero ¿cuántos hoy quizás cabizbajos están diciendo: Señor, te serví con mediocridad, saqué justificaciones, no hice lo que me mandaste a hacer? Pues yo vengo a decirles algo. Mis hermanitos son importantes en el reino. Y Dios quiere levantarles, Dios quiere que ustedes les sirvan, Dios quiere usarlos de una manera muy, pero muy especial. A todos nos quiere usar el Señor. Pero hay una recomendación, y Pablo era lo que quería para la iglesia: que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor. Pablo está hablando en esta carta que al Señor no se le sirve de cualquier manera, y que hay que vivir sin pecado hasta que Cristo Jesús venga por nosotros. No se trata solamente de servir dentro de una congregación. Se trata, mis hermanos, de servir en santidad, de servir de la mejor manera. ¿De qué nos sirve a usted y a mí ser reconocidos en la tierra, ser reconocidos dentro de una congregación, pero que en el cielo no nos conozcan a ninguno? Que cuando lleguemos allá digan: no los conozco, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tremendo eso, eso es duro. De las palabras que yo digo, palabra dura es esta. Escuche bien, ¿sabe por qué Él quiere que nos conservemos sin pecado hasta que vuelva el Señor Jesucristo? Para que ni el cuerpo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Nosotros somos seres ¿qué? ¿Somos qué? ¿Seres qué? Cuerpo, alma, espíritu. Y entonces la palabra es muy linda. Está diciendo para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Yo quiero decirles algo en esta hora, iglesia. Y es que usted no hace parte del montón, ni yo hago parte del montón. Quizás este pudo haber sido el año de más altas y bajas en tu vida, de motivo. Y no es el año el que viene cargado de cosas, no. Somos nosotros los que cambiamos de manera de vivir, porque puede llegar el 2025, el 2026, el 2027, y si usted y yo no queremos cambiar, no va a pasar absolutamente nada. Pero entonces termina diciendo: Él los eligió para ser parte de su pueblo, y hará todo esto porque Él siempre cumple lo que promete. ¿Sabe? Dios quiere cumplir muchas cosas en nosotros. ¿Y sabe por qué hay cosas que no llegan a muchos hijos de Dios? Porque no aceptamos consejos como estos, como los que Pablo dejó a través de esta carta. ¿Cuántos de los que hoy estamos acá nos han fascinado, nos han gustado los consejos que Pablo nos dejó hoy en esta carta? Lo que hoy hemos escuchado. ¿Cómo es que es el título del mensaje, mi hermano Gregorio? ¿A todos qué? Esto nos conviene a todos. A todos nos conviene. Creo que Pablo a la iglesia en Tesalónica le explicó verdaderamente cómo debía vivir un hijo de Dios, cómo verdaderamente debe vivir un hijo de Dios, cómo debemos vivir usted y yo. Si colocamos todo en práctica, no solamente viviremos bien tú y yo, tenlo por seguro que otros también vivirán muy bien. Porque por no cumplir con muchas cosas de las que hoy hemos visto a través de la palabra, hoy otros ni siquiera hacen parte de la grey de Dios. Por malas actitudes, por malas cosas en nosotros, otros que eran débiles en la fe, hoy no están. Y quizás hoy gran parte de la iglesia está de cuerpo presente dentro de una congregación, pero están alejados de la ciudadanía de Dios porque no se cumplen con cada una de esas cosas
que son tan preciosas, mis hermanos, y nos convienen a cada uno de nosotros. Creo que hay muchas cosas en el corazón suyo y mío que deben de ser cambiadas, pero somos nosotros los que le vamos a permitir a Él que haya un cambio poderoso en nosotros como iglesia. Recuerden, si yo somos la iglesia, y si en nosotros ven todo eso, mis hermanos, créanlo que otros querrán también arrimarse a Cristo Jesús. E incluso otros que un día se fueron, que se apartaron de la grey, tendrán que volver al Señor. Tú y yo tenemos la posibilidad de cambiar la historia de la iglesia. Tú y yo lo podemos hacer. Colócate sobre tus pies ahí donde estás. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la palabra?